Hay una pequeña trampa que utilizan los gobernantes muchas veces y es jugar con las cifras. Por ejemplo, veíamos en el video de Paquitzapango que la hidroeléctrica ahí afectaría más o menos a 10.000 personas en más de 10 comunidades. Las mismas, además, dicho sea de paso, que fueron las comunidades afectadas y desplazadas por Sendero Luminoso durante la guerra, las mismas. ¿Sí? La misma gente va a tener que volver a sufrir. Yo he estado hace 15 días en la celda central y una de las grandes preocupaciones de la gente es volver a revivir la experiencia de desplazamiento que tuvieron con Sendero Luminoso. El Sendero los desplazó y ahora viene el gobierno a desplazarlos de nuevo. Después de haber peleado años para poder recuperar, volver a sus tierras, lo van a volver a sacar. Pero bueno, entonces hay un impacto, una población que es directamente afectada de manera inmediata. Claro, y dice el gobierno, podría decir, bueno, pero son 10.000 personas. ¿Qué son 10.000 personas? En la Universidad Católica hay más de 20.000, ya no digo San Marcos, ¿no es cierto? Es la mitad de la población de la Universidad Católica. Pensemos en un distrito como San Juan del Urigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes. 10.000 personas no son nada. Entonces, si nos limitamos al factor del impacto directo numérico en la población, podemos caer en esa trampa. Voy a volver después sobre este tema al final. En el caso de la Amazonía, entonces las personas que son directamente impactadas son principalmente las comunidades indígenas. De las 5 represas que mencionó César en su cuadro, 3 están ubicadas en la celda central, en la población ayánica, sobre el río Eni y el río Tambo. Forman parte del distrito del río Tambo, cuyo 98% de la población que allí habita son ayánicas. Justo nuevamente los que fueron afectados por la violencia. En el caso de Inambari, la cosa es más compleja porque ahí van a ser afectados también otro tipo de pobladores, como veíamos también en el caso de Brasil, pobladores ribereños, colonos que han llegado ya hace décadas a hacer su vida ahí y que ahora pues, van a tener que quizás tener que irse a otras partes. Pero también hay un impacto social indirecto que tiene que ver también con cosas que tanto César como Lupe han mencionado en sus presentaciones y es lo que afecta al conjunto de la sociedad peruana. Y no solamente a la población que hoy vive en Perú o en Brasil o en Bolivia, sino a la futura generación. Entonces hay un impacto también sociocultural indirecto. Y en ese sentido, cabe preguntarse en qué nos beneficiamos los peruanos, en este caso, ¿no? Ya los brasileños también se lo preguntan, ¿no? A mí me pareció muy interesante las intervenciones de las personas que explicaban cómo la energía eléctrica que se produce a partir de estas represas no es una energía destinada principalmente para la vivienda. Hay en este momento una cantidad de proyectos alternativos para generar la electricidad. O sea, si el problema fuera la gente no tiene luz, hay que darle luz, hay muchas alternativas mucho más sustentables, mucho más baratas, mucho más cercanas a las necesidades de la gente, con mucho menos impacto ambiental y social que se podrían implementar y efectivamente la gente tendría luz. Evidentemente, claro, nosotros no tenemos ese problema, pero recuerden la época de los apagones, ¿no? Como decían también vecinos, recuerden los apagones, el apagón siempre es un trauma para sobre todo la población urbana. Pero la población rural, las comunidades nativas, ¿no es cierto?, que van a ser afectadas, no tienen luz en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tienen que llevar un micro para las asambleas, tienen que llevar una batería, tienen que llevar un pequeño motorcito para poder tener luz eléctrica. Entonces, bueno, uno podría decir, sí, pues es un problema no tener luz, pero el asunto es que en términos de costo-beneficio, ¿vale la pena
hacer un proyecto que cueste tanto para lograr ese beneficio que es dar luz a la gente, no. Entonces evidentemente el asunto no está en el beneficio directo de la población. Y luego también no solamente impactos directos e indirectos, otro tipo de impactos indirectos también asociados al medio ambiente tienen que ver, por ejemplo, con no solamente el problema de, como digo, de desplazamiento, sino tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a animales, a peces. En la Amazonía, la fuente, una de las dos fuentes, pero la fuente más importante hoy en día de consumo de proteínas, y el consumo de proteínas es clave para la nutrición de las personas, y en el caso de los niños es fundamental que sean proteínas animales, vegetarianas. Los adultos podemos consumir proteínas vegetales solamente, maní, frijoles, que sea, pero los niños no. Los niños necesitan proteínas de origen animal. La fuente principal de proteínas de origen animal en la selva es el pescado. Ya el impacto más fuerte de la explotación del gas de camisea fue que durante 3 años, todas las comunidades que viven en la zona del río Cubamba y sus afluentes, del río Tama y del río N, se quedaron sin pescado. ¿Por qué? Porque el ruido de las embarcaciones que llevaban los materiales para la construcción de las instalaciones de explotación del gas hizo que los peces no pudieran remontar los ríos para reproducirse. 3 años de hambre en la selva, 3 años de ausencia de pescado. No se ha medido todavía el impacto que eso ha tenido en la desnutrición infantil. Pero son 3 años los niños que no comen pescado. Al final, recuerden, terminaba el video con el pescado. El pescado es una de las primeras cosas que se afecta. Porque como decía Lupe, ¿no? Hay que ver toda la cuenca. Cada uno puede decir, podemos sembrar pescado dentro de la red. No, no se puede, ¿no? Dentro de la reserva. Y si se pudiera, estás interrumpiendo su proceso natural de reproducción, ¿cierto? Cerrándole el camino. Y por más piscigranjas que se hagan, eso no se resuelve, ¿no? Entonces hay, digamos, un impacto, digamos, que tiene que ver no con la población que vive de repente al lado de la represa, pues a ser desplazada, sino incluso de grandes regiones, grandes extensiones vinculadas. Hay un problema de salud, ¿no es cierto? También mencionaba, una de las primeras cosas que aparecen en el video es los mosquitos. Salía además en los títeres, no sé, un mosquito, estaba feliz porque iba a poner sus huevos en la represa, ¿cierto? Es decir, el agua tiene que correr. El agua que corre, no. Ya en el Perú tenemos serios problemas de malaria, de dengue, en varias regiones del país. Y la dengue y la malaria, incluso la hepatitis D, se puede transmitir a través de la picadura de los insectos, ¿no? De los mosquitos. Bueno, la posibilidad, digamos, de que tengamos grandes extensiones de aguas que no se mueven, no se desplazan a una velocidad, va a generar también, puede tener un impacto fuerte en la salud, ya no solamente vía nutrición, sino vía enfermedades como la malaria, etc. Finalmente, digamos, ¿no? Todo el tipo de actividades relacionadas con la subsistencia y el cambio de vida van a ser impactantes. Y luego tenemos, digamos, impactos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo estarían estos que afectan a la población más cercana, pero como decía también Lupe, los impactos ambientales recién los medimos después de cierto número de años. En el Brasil, la experiencia, digamos, en el Perú no tenemos una experiencia larga, grande, no tenemos ninguna experiencia en realidad con represas hidroeléctricas en la región amazónica. En el Brasil sí lo tiene. Desde los años 70, 80, una de las primeras que se construyó la represa Balbina en el norte de la Amazonía norte de Brasil, demostró, digamos, ¿no es cierto?, la eficacia no solamente en términos de la producción, de la cantidad de energía que producía, sino en términos sociales y ambientales, ¿no? El cambio climático no solamente se produce porque se talan árboles, sino porque toda esa, o sea, si cuando hacen la represa no se van a talar los árboles, hacen inundar, se inundan, es decir, los árboles quedan bajo el agua, se pudren, y esa descomposición que se produce dentro del agua genera también un impacto en el agua y en el aire.